Hoy Colombia se vuelve a levantar con una mala noticia. Lo hemos dicho desde hace prácticamente un año. Las malas decisiones de Gustavo Petro están destruyendo la economía colombiana. Tengo que decirles que hoy el decrecimiento ya arrancó. Dice el DANE que el desempeño en el último trimestre de la economía colombiana fue negativo. Decreció en 0.3%. Con excepción de el decrecimiento, si se quiere, o el crecimiento negativo en la economía por la pandemia, Colombia no había tenido nunca un crecimiento negativo prácticamente en el siglo XXI. Y esto lo que demuestra es que las advertencias que hemos hecho desde el primer momento son ciertas. Cuando debatimos la reforma tributaria, insistimos que iba a destruir la capacidad productiva del país. Esa reforma tributaria que impuso el gobierno nos volvió el país menos competitivo de la OCDE en materia de impuestos y uno de los peores en Latinoamérica, lo que ahuyentó la inversión y frenó por completo las expectativas de crecimiento de las empresas colombianas e internacionales. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que no contempla al sector privado, la falta de ejecución, una de las peores en los últimos 11 años, la falta de confianza que ha generado este gobierno, entre otras cosas por el riesgo país, el más alto de América Latina, y las reformas antisociales y anacrónicas a la salud, a las pensiones y la reforma laboral. Como lo dice el Banco de la República, estas reformas generan incertidumbre que golpean el crecimiento económico, la inversión y el ahorro de los colombianos. Pero aquí no termina esta noticia. La construcción cayó en este trimestre en 8%, la industria en 6.2%, el comercio en 3.5%, las telecomunicaciones en 1.2%, las actividades profesionales en 0.8%. Pero ojo, la inversión en Colombia cayó el 11%. Pero además, lo decíamos ayer en el debate al ministro del Comercio, al ministro de Hacienda y al director del DNP. Las exportaciones colombianas y las importaciones han tenido el mismo desempeño que en la pandemia, es decir, solo comparables con la peor crisis económica del siglo XXI. Han caído las importaciones en 20%, las importaciones de bienes, y en 14% las exportaciones. Gustavo Petro le ha hecho un daño enorme a la economía colombiana y eso a su vez está golpeando a los hogares, a las personas de menores ingresos, porque si no hay crecimiento económico no hay empleo y si no hay empleo hay pobreza. Entre el año 2002 y 2017 Colombia vivió la mayor reducción de la pobreza en la historia reciente, del 66% al 33.7%. Y dice Fedesarrollo que el 72% de esa reducción se explica por el crecimiento económico, el 20% por educación y el 8% por subsidios. Qué paradoja que el gobierno hoy haga lo contrario, apostándole todo a los subsidios, poco a la educación y nada al crecimiento económico. Asfixiar al sector productivo no es el camino, porque la mejor política social es el empleo. Porque aquí lo que defendemos es la oportunidad de que la gente tenga un empleo digno, que le dé dignidad, libertad, independencia. Todo lo contrario a lo que este gobierno proclama. Mientras para nosotros tener un empleo es una bendición, para quienes hoy gobiernan es un castigo, es una humillación. Hay que defender al sector productivo, hay que darle confianza y hay que dejar de perseguirlo.